Vamos entonces hoy a iniciar con la bendición de este libro tan hermoso, que es el libro histórico de Ruth. Pero antes de eso quiero enfatizar en algo que va a ser muy importante que nosotros aprendamos y llevemos en el corazón hoy de parte de Dios, y es el poder de decisión, el cual Dios ha otorgado al hombre desde los principios de la creación. Acordémonos que el Señor, estando Adán en el huerto del Edén, le da instrucciones. Le dice, bueno, Adán, tú vas a multiplicar, vas a fructificar, vas a sojuzgar la tierra y todas aquellas cosas. Luego, en el capítulo 2 del libro de los principios, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Adán, mira, podrás comer de todo árbol, pero de aquel árbol que está allá, de la ciencia, del bien y del mal, no podrás comer. Allí Dios estaba abriendo, otorgando de alguna manera más explícita el poder de decisión sobre Adán. Y veamos que tristemente en el capítulo 3 del libro de Génesis, Adán decide desobedecer a Dios. Y esta decisión trajo consecuencias nefastas, duras en la vida de Adán y de su familia, inclusive sobre usted y sobre mí, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que por cuanto un hombre pecó, entró la muerte al mundo y todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque heredamos el pecado de Adán a causa de una mala decisión. Dios un día llama a Moisés y Moisés debe de tomar una decisión. Aunque puso sus argumentos de que no sabía hablar, de que no le iban a creer, él tenía que tomar una decisión y tomó la mejor, que fue ir creyendo a Dios que iba a liberar ese pueblo. Un día Jesucristo tomó la decisión de venir a morir al mundo por nosotros. Fue una decisión, dice por allá, creo que Filipenses, que se entregó a sí mismo, renunció, o sea, fue una decisión. ¿Por qué estoy subrayando tanto esto? Porque esa palabra decisión, hoy el Señor quiere ministrarla a nuestras vidas, hermano. Entonces, ahora que desarrollemos el libro de Ruth, como es un libro muy corto de 3 capítulos, lo vamos a tratar de desarrollar en 2, máximo 3 clases, porque aunque es muy corto, hay mucha tela que cortar para aprender de este libro, de parte de Dios. Vamos entonces con la primera diapositiva, aparte de la imagen. Hablamos de la introducción de este libro. El autor, la escritura por ninguna parte da señales, decir de una manera abierta, de quién es el autor. Por lo menos San Pablo escribe algunas iglesias y dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, se entendía que era el apóstol San Pablo. El libro de los Hechos, Lucas dice, y bueno, y partimos de viaje, y este primer tratado, Teófilo, y sabemos que Lucas había escrito el Santo Evangelio según San Lucas, y que también iba dirigido a Teófilo. Entonces hay unas evidencias internas dentro del libro que denotaban que el escritor era tal o cual personaje. Pero este libro de Ruth por ninguna parte da indicios de que era este personaje el cual se le atribuye, según la tradición, se dice que fue Samuel el autor. Se dice que fue el profeta Samuel. Vamos a ver por qué se dice que fue Samuel. Fíjese usted, ¿en qué fecha? Dice, el versículo de Ruth dice que estaban en la época de los jueces. Hablamos nosotros cuando iniciamos el libro de los jueces, que es el libro que habla del periodo de anarquía. Y describíamos nosotros que anarquía es un estado donde todos hacen lo que bien quieren. Voy a representarlo de esta manera. Imagínense que en la iglesia está la iglesia y no hay pastor en la iglesia. No hay un cuerpo de diaconado. No hay un cuerpo de ancianos. Simplemente todos van a la iglesia. Hermano, ahí cada quien va a hacer lo que bien le parece. Si habiendo pastores en la iglesia, algunos dicen y opinamos, si yo fuera el pastor, yo lo hiciera así.
Y si el otro que lo escucha también dice, pero si yo fuera, yo lo hiciera de esta manera. Entonces, la anarquía, entendámoslo, como el estado donde no hay un gobierno principal, por lo cual todos hacen lo que bien le parece. Ese era el contexto histórico del libro de Ruth, o sea, que va insertado en el libro de los jueces. ¿Ok? Si vemos la historia de Ruth, sucedió en el tiempo que los jueces, pero el último capítulo de Ruth nos da o nos habla de la genealogía desde Boaz, que es el que termina casándose con Ruth. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 y capítulo 3, y termina en David. Dice, y Boaz engendró a Isaí y Isaí engendró a David. Quiere decir que el libro fue escrito máximo en la época de David. No pudo ser escrito después de David, porque hubiera nombrado a Salomón también. Ni pudo ser antes, porque David no había nacido. Entonces el libro tuvo que ser escrito, si fue escrito por Samuel, antes que Samuel muriese, pero David todavía no era rey, porque allí no nombra a David como rey, simplemente nombra a David. Entonces, hasta este entonces, entendemos nosotros de que el autor más aprobado, según los comentaristas, desde la era primaria de la iglesia, desde el año 100, después de nuestro Señor Jesucristo, hasta los días de hoy, es atribuido al profeta Samuel y que fue relacionado en el tiempo de los jueces. Contexto histórico. El desarrollo, como vimos anteriormente, sucede en la época de los jueces, pero los israelitas vivían tiempos difíciles y muchos abandonaban su tierra en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Hoy en América Latina vivimos ese éxodo de personas que se van porque en sus países la economía ha endurecido gravemente, se ha empobrecido, ha decaído. Entonces esto ha llevado a muchas personas a salir a buscar oportunidades de empleo a otros países. Y hoy desafortunadamente digo esto porque aunque soy colombiano, pero vivo en Venezuela y amo mucho esta nación, hoy le ha tocado al venezolano salir afuera a buscar superar su economía. Eso estaba sucediendo en el tiempo de los jueces también. Eso sucedía en el tiempo de los jueces. Eso no es nuevo. En un tiempo hubo diáspora contraria. De Colombia se venían para Venezuela. Hoy de Venezuela se van para Colombia, para Perú, para Ecuador, a donde los reciban, porque ya no los quieren recibir por ninguna parte. Pero viene el caso, hablando del libro de los jueces, que esto que vamos a desarrollar del libro de Ruth era una parte que no habíamos descubierto en los capítulos, en los 21 capítulos del libro de jueces. Simplemente habíamos aprendido del que el pueblo hacía lo malo, clamaba a Dios, Dios levantaba a un libertador y este libertador le impartía paz al pueblo a través de la liberación, valga la redundancia, pero después que este libertador moría, el pueblo volvía a hacer lo malo nuevamente. El bosquejo que vamos a desarrollar en este libro, hoy vamos a desarrollar nomás el capítulo 1, dice así: número 1, Noemí y Ruth se trasladan a Moab. Capítulo 1. Capítulo 2, Ruth encuentra a Boaz en los campos. Punto 3, Ruth habla con Boaz en su era. 4, Boaz redime a Ruth y se casa con ella. Y después, por último, la genealogía de Fares a David. Eso es lo que vamos a desarrollar. Hoy solamente vamos a desarrollar el capítulo 1 porque hay bastante que sacarle a este punto. Noemí y Ruth se trasladan a Moab y Belén. Capítulo 1. Si usted leyó, yo sé que usted se va a dar por entendido de lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Vamos a nosotros a leer el versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos.
Primer punto, vamos a desglosar aquí. Dice que era el tiempo de los jueces. Entendemos entonces que había anarquía, no había rey, había pobreza, había esclavitud, había todo aquello menos prosperidad. Eso dice que hubo hambre en la tierra. Y dice entonces que un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Por ninguna parte aparece que Dios le dijo a este hombre Elimelech que saliera de la tierra, aunque estaban pasando hambre, probablemente. Pero la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que Jehová es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Pero parece que Elimelech se le había olvidado de estas cosas. Parece que Elimelech actuó en sentimientos humanos, en razonamiento humano netamente. Porque no dice aquí la Biblia, no me aparece de que Elimelech oró a Dios y Dios le dijo, de que tuvo una visión, se le apareció un ángel, nada de eso. Simplemente este hombre toma a su esposa, toma a sus 2 hijos y se va para Moab, una tierra pagana. Imagínense, si estaba el juicio sobre el pueblo de Dios, ¿qué se dejaba para esas tierras paganas? Vamos a ver qué dice Proverbios 14:12, un proverbio muy conocido, pero yo lo voy a leer aquí a la letra para que vayamos nosotros analizando algo. Dice de la manera siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Elimelech, esa decisión le parecía la correcta. Tal vez la gente, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Estás seguro de esa decisión? Y él dijo, sí, yo estoy muy seguro. Oye, pero es que estoy pasando hambre, me tengo que ir. Tal vez alguien pudo aconsejarlo. Quédate tranquilo, uno va a levantar un libertador y va a venir la paz a la tierra nuevamente. Pero no, él ese camino le pareció derecho. Pero cuando los caminos son del hombre y no de Dios, hermano, eso trae consecuencias. Por eso comencé ilustrando lo que es la decisión, el poder que tiene la decisión y que trae para nosotros consecuencias positivas o negativas. Y que no solamente va a afectar al que la toma, aquello cobertura esa persona. Por favor, siléncieme el micrófono, un micrófono abierto. Ok, gracias. Ok, entonces, las decisiones que yo tome van a afectar para bien o para mal a aquellas personas que están en mi cobertura. El caso de Elimelech era el padre de familia, era el esposo. Y si su decisión era acertada, iba a traer bendición para los suyos. Pero si su decisión estaba fuera de la cobertura de Dios, lastimosamente iba a haber una tragedia. Y vamos a seguir leyendo qué dice el libro. Ahí dice, versículo, vamos a leer el 5, 4, nos quedamos en el 3, vamos a leer el 4. Versículo 4, a ver qué nos dice. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y murió Elimelech, marido de Noemí, versículo 3, y quedó ella con sus 2 hijos. Mire usted, el que tomó la decisión se muere, murió. Ahora queda su esposa con sus 2 hijos. Bueno, por lo menos le quedaron los 2 muchachos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Un mandato de Dios, no hagan yugo desigual. Un mandato de Dios, no tomen mujeres extranjeras. Pero ellos se empeñaron y tomaron mujeres moabitas. Ahora, culpa de ellos, sí, pero también culpa del papi que lo sacó de allí, no le dio ejemplo de integridad a Dios. También es culpa del jefe. Ellos tienen responsabilidades sobre eso, esa decisión, sí, porque ellos tomaron la decisión, pero su papi fue el primero en dar mal ejemplo.
Por eso nosotros los líderes eclesiásticos, ministros, los padres de familia, líderes de trabajo, tenemos que tomar las decisiones en Dios. No me venga a decir usted, hermano, y perdón si alguno no cala con lo que voy a decir, pero no me venga a decir usted que es que en mi trabajo y yo no tengo que meter a Dios aquí. Hermano, Dios tiene que estar con usted en todas partes. Y la decisión que usted vaya a tomar laboralmente, aunque no sea la iglesia, pero acuérdese que usted es iglesia, amado hermano, que en usted y en mí habita el Espíritu Santo de Dios, y que este capítulo 1 hoy nos va a enseñar a nosotros el poder de la decisión, el poder de la decisión. Nos lo vamos a aprender hoy en este capítulo 1, en este hermoso pasaje bíblico, porque este hombre se va de allí y fíjese, muere y sus hijos se hacen un yugo desigual. Vamos a ver cómo quedó aquello. Sigue diciendo, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Una decisión que condujo a una tragedia, a una familia. No sé, hermano, solamente hablo lo que siento en el Señor y con respeto lo digo, hermano. No sé cuántos de los que estamos hoy aquí tenemos que tomar decisiones serias en estos días. Lo que sí sé es que Dios hoy nos quiere enseñar a nosotros que tenemos que consultar con Dios y que tenemos que nosotros alinearnos a la visión de Dios, que hay caminos que al hombre, a usted y a mí nos parecen derechos, pero que su final es final de muerte. Eso lo estamos aprendiendo hoy en el libro de Ruth. A Elimelech le pareció un camino glorioso. Elimelech dijo, bueno, allá no nos vamos a morir de hambre, pero mire, lo agarró el COVID de aquella época y se murió. Esto es un ejemplo, no es decir, el hermano Castellón está diciendo que en aquella época había COVID, no. Se murieron los dos hijos también. 10 años después mueren aquellos muchachos y quedó la esposa sola. Dios siempre deja a alguien vivo para que cuente y para que testifique que Dios es un Dios de misericordia, porque Dios tuvo misericordia de esa mujer llamada Noemí. Noemí, Ofra y Ruth. Versículo 6. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Mire lo que dice. Escuchó, ¿dónde escuchó la noticia? A donde ellos se habían ido huyendo de una situación económica, a donde ellos se habían ido huyendo de un mal gobierno, a donde ellos se habían ido huyendo de un gobierno de iglesia duro. Allí escuchó que Dios había regresado para darle pan a aquella tierra que ellos habían abandonado. Eso me hace recordar al hijo pródigo. Dice, y volviendo en sí, dijo, oye, los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Yo creo que esta mujer cuando escuchó eso, yo no quisiera estar en los zapatos de Noemí cuando escuchó eso. Porque tal vez Noemí pudo meditar y decir, oye, si nos hubiésemos quedado, si hubiésemos esperado un poquito más, si hubiésemos confiado en Dios verdaderamente, pero no, confiamos en nuestras estrategias, confiamos en nuestros caminos, confiamos en nuestro raciocinio y tomamos decisiones apresuradas. Por eso, amado hermano, las decisiones hay que tomarlas, como dicen por allí, con cabeza fría, en oración, en búsqueda, hermano, para que no nos acontezca. Mire, la Biblia dice, 1 Corintios 10, que estas cosas, San Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Dice así, que estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje y nuestra amonestación. Debemos de aprender de estas historias, hermano. Porque dice allí que aquella mujer escuchó y cuando escuchó dijo, no, yo me regreso. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volvió cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como
la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, porque había unas costumbres. En aquella cultura se movió una costumbre, la cultura del Medio Oriente, era que si moría el esposo, el hermano que sucedía, aquel difunto, tomaba como esposa a la mujer que quedaba viuda. Pero Noemí ya no tenía más hijos, ya no tenía esposo. Y aunque ella se casara, esa mujer tenía que esperar que saliese embarazada y que esos muchachos tuviesen 20, 30 años para poderse casar. O sea que estaba difícil de que esas mujeres volvieran a casarse con un hijo de Noemí porque no existía tal hijo. Por eso ella le dice, mire, regrésense. Pero mire que dice el versículo 10, ¿qué contestaron ella? Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Ambas mujeres habían tomado la determinación de volver. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, o sea, no había esperanza ninguna. Noemí está siendo clara. Yo creo que Noemí entró en un trato con Dios, un trato especial, como decimos nosotros los pentecostales. Noemí pudo entrar en un trato especial con Dios. Y Noemí pudo entender que tenía que regresar. El problema de muchos creyentes hoy en día en la Iglesia Universal es que cometen errores y abandonan sus iglesias donde Dios lo ha llamado y Dios lo ha formado y lo ha capacitado y se van por tonterías, hermanos, disculpen. Se van que porque cobran el diezmo, porque piden ofrenda, se van porque la adoración no suena como él quiere, se va porque el pastor un día lo puso en disciplina, se va porque no le dejaron dar una clase y se van. Pero ¿qué pasa? Que en el camino, por tomar malas decisiones, llevan golpes y muchos no regresan por orgullo. Pero la Biblia dice que Dios al altivo lo mira desde lejos, mas el humilde, Él lo atiende. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Es la humildad, hermano. Aprended de mí que soy manso y humilde. Es la humildad. Aquella mujer en el trato que Dios tuvo con ella no solamente, yo pienso, hermano, que no regresó por el pan, sino porque había tenido un trato con Dios y ella decide volver y sus nueras habían determinado volver con ella. Pero mire qué pasa más adelante, versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se va, vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth estas palabras, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermosa frase, ¿verdad? Aquella mujer había determinado seguir a Noemí. Aquella mujer había determinado seguir al Dios de Noemí. Aquella mujer había visto en Noemí un cambio, una transformación. Había visto algo especial en aquella mujer que había sido tratada por Dios y que iba a volver no solamente por el pan, sino porque sabía que allá estaba el Dios de la bendición. Aleluya. Y eso impactó la vida de Noemí, pero Orfa regresó, pero Ruth se quedó con Noemí. Y avanzan aquellas mujeres. Ruth decide seguir a su suegra, pero yo creo que más que a la suegra, ella iba a seguir a Dios, porque ella dice, tu Dios será mi Dios. Ella sabía, seguro había escuchado las proezas, las historias que Noemí había contado que Dios había hecho con el pueblo cuando levantaba a los jueces, y tal vez ella le he podido preguntar, ¿y por qué se vinieron? Yo pienso, hermano, especulando, que Noemí pudo haber dicho, me sujeté al hombre, a Elimelech, y Elimelech tomó la decisión, yo tuve que seguirlo. Hay decisiones que nos cuestan, hermano. Sigue diciendo la palabra de Dios, que ya regresando a aquellas mujeres, que es el último punto que vamos a tratar hoy,
Dice, Noemí reconoce su estado